Ione Belarra e Irene Montero han cargado contra Yolanda Díaz y han acusado a Sumar de ser una marioneta al servicio de los poderosos. Y lo han hecho al cierre de la votación a la que sometieron a la militancia del documento que probablemente redactó Pablo Iglesias como medida desesperada para que Podemos continúe con vida. Una nueva hoja de ruta en la que decimos muy claro que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y, sobre todo, cuando haya respeto a Podemos. Veremos los antecedentes, escucharemos a las ministras en funciones y también explicaremos por qué hagan lo que hagan, Podemos desaparecerá. O en caso de no hacerlo, quedarán reducidos a una fuerza testimonial que no tiene nada que ver con lo que llegaron a ser. Empezaremos por Ione Belarra, la supuesta secretaria general de Podemos, aunque todos sabemos que quien manda es Pablo Iglesias. Hoy puedo anunciaros que casi 31.000 inscritos e inscritas han participado y han ratificado la nueva hoja de ruta de Podemos, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por haber... Ione Belarra saca pecho de que 31.000 militantes han votado, y lo intenta vender con triunfalismo. En realidad la cifra es escandalosa, pero porque demuestra la debacle de Podemos. Esta noticia es de 2014, Podemos ya supera en número de afiliados al PSOE. El censo ha alcanzado esta semana los 210.000 inscritos, frente a los 200.000 del Partido Socialista. Síntoma de que Podemos se ha desangrado en estos últimos años. Dicho de otra forma, cuentan con una séptima parte de lo que llegaron a tener. 3 por 7, 21. Intenta venderlo como un dato positivo, pero es la clara prueba de que Podemos ya no pinta nada. Respaldado mayoritariamente una nueva hoja de ruta en la que decimos muy claro que Podemos tiene que fortalecerse como organización política autónoma y que solo vamos a participar de acuerdos preelectorales cuando sea útil y, sobre todo, cuando haya respeto a Podemos. Y ahora voy a hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Punto número 1. Podemos como formación está arruinado. Punto número 2. En las negociaciones entre PSOE y Sumar participó Nacho Álvarez, quien es de Podemos, con lo cual Podemos sí que participó en las negociaciones. Esta es una estrategia para intentar rascar más cosas. Entiéndase que Irene Montero continúe como ministra. Punto número 3. La militancia no ha elegido este documento. Este es un documento redactado por la cúpula de Podemos, el núcleo duro del matrimonio de Galapagar, que ha sido presentado a la militancia para que voten sí o no. No ha sido un proceso democrático en el cual la militancia ha lanzado sus propuestas. Podemos, con primarias y sin vetos. Basta de faltarle el respeto a Podemos. Y antes de que escuchemos a Irene Montero, Ione Belarra tiene razón y al mismo tiempo no la tiene. Podemos recibe exactamente lo que se merece, tanto por cómo se han comportado como por el apoyo que tienen. Recordemos que venimos de las municipales y autonómicas del 28 de mayo, donde Podemos desapareció de muchos municipios y autonomías, mientras que otros partidos que conforman Sumar sí que salvaron la papeleta, como es el caso de Más Madrid o de Compromís, y por supuesto de En Común Podem, la gallina de los huevos de oro de Yolanda Díaz. Es entendible que con tan poco apoyo Podemos no tenga más representación de la que tiene, pero sí que es verdad que se han producido vetos. Yolanda Díaz sabía que el núcleo de Pablo e Irene iban a torpedear el proyecto de Sumar y que se lo iban a intentar disputar. Y al mismo tiempo Yolanda Díaz quería marcar distancia con el antiguo proyecto de Podemos que generaba desafección en los votantes. Y es que la figura de Irene Montero está muy quemada y lejos de ser un activo le iba a restar. Es por ello que en la propia lógica del poder, Irene Montero fue vetada al entenderse que era un tentáculo de Pablo Iglesias, quien desde Canal Red ha intentado torpedear todo el proyecto de Sumar. Lo que no es verdad es que haya sido un veto a cuestiones ideológicas, porque no hay diferencias programáticas entre Podemos y los demás partidos que conforman Sumar. Son distintas mareas simplemente porque hay líderes políticos que quieren garantizarse el seguir en listas. Y lo que está vendiendo Ione Belarra es mentira. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo la ministra de Igualdad ayer, poco antes de que se cerrara la votación, en un desesperado intento para conseguir una cifra más abultada que la de 31.000 votantes, que por mucho que lo haya vendido Ione Belarra como un éxito es un fracaso. Y aquí acusará a Yolanda Díaz de ser una títere de los poderosos. No nos temen por lo que hemos conseguido ya, sino por todo lo que juntas seremos capaces de hacer en el futuro. Con lo que ha hecho ya entiendo que se refiere a excarcelar a agresores sexuales, o haber ido disparando el presupuesto del Ministerio de Igualdad mientras no consigue reducir la violencia doméstica o las agresiones sexuales. Tienes todo el día de hoy hasta las 12 de la noche, las 11 en Canarias, para votar y definir la nueva hoja de ruta de Podemos. Si todos los poderes políticos, económicos y mediáticos están intentando sustituir a Podemos por una izquierda que no les incomode,
Quizás sea porque Podemos es la fuerza que transforma, la fuerza que hace posible todo aquello que nos decían que era imposible, como una nueva generación de derechos feministas, el tope al gas o la ley de vivienda. Irene Montero ha hablado de sustituir a Podemos por una izquierda, entiéndase Sumar, que no moleste a los poderosos. Y en parte tiene razón. Y no me he vuelto loco. Sumar no molesta al PSOE. Y el PSOE es el poder. Y no es que Podemos le molestase en el pasado, es que ya no le es útil. Cuando Podemos nos habla de los poderosos sabe muy bien de lo que está hablando. Otra cosa es cómo se lo vende a sus votantes. A sus votantes les habla de capitalismo y patriarcado. Pero ellos saben que el poder en este país pertenece al PSOE. Y aunque no lo creáis, esto que estamos viviendo ahora tiene mucho que ver con la operación Jaque Pastor que organizaron Carolina Vescansa e Íñigo Errejón contra Pablo Iglesias. Después de que Pablo Iglesias al volver de Europa purgase a todo el equipo de Errejón. Os sonará obviamente la figura de Lenin. La llegada de Lenin a Rusia fue facilitada por Alemania para intentar sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Poco antes en Rusia se había producido una revuelta democrática que expulsó a los zares del poder. En aquel entonces los bolcheviques tenían el 23% del parlamento, pero Lenin contaba en las calles con bastante apoyo popular de gente que estaba dispuesta a movilizarse. Tomar estructuras, salir a las calles, emplear la violencia, y a través de esa estrategia callejera fue que se hizo con el poder. Esa es la estrategia que en primera instancia empleó Pablo Iglesias, movilizar a los indignados en las calles. Manifestaciones, rodear el Congreso. El problema es que una vez entró en la vicepresidencia en 2019, esa estrategia ya no tenía sentido, porque el relato de los indignados no tenía sentido si él estaba en el gobierno, y entonces intentaron reciclarse y sustituir a los indignados por las feministas. Y ahora volvemos un poco para atrás y explicamos qué quería hacer Íñigo Errejón, que obviamente la disputa entre Errejón y Pablo Iglesias era de tinte personal, por ver quién mandaba, pero la estrategia de Errejón no pasaba por las calles, la estrategia de Errejón pasaba por hacerse con las estructuras del poder. Y esta estrategia es la misma que la que aplica el PSOE. Para perpetuarse en el poder, el PSOE ha hecho lo que Quintana Paz denomina el PSOE State of Mind. Es decir, casi todos los famosos, casi todos los profesores, buena parte de los medios de comunicación, los sindicatos e incluso parte del IBEX 35, el CNI, fiscales y jueces son afines al PSOE. El PSOE tiene el control del país. El PSOE es la hegemonía. ¿Y cuál es la estrategia de Yolanda Díaz? La estrategia de Yolanda Díaz no es la de Pablo Iglesias, de tomar las calles. Aparte que es algo que no tiene sentido si ella está en el poder, aunque sean funciones. La estrategia de Yolanda Díaz es la de Errejón y la del PSOE, hacerse con la hegemonía. Pero lo ha hecho de forma sibilina, no ha intentado sustituir al PSOE. Ha intentado rendirle pleitesía al PSOE, demostrarle que es útil al PSOE, demostrar que es leal al PSOE y pedirle que por favor le hagan hueco dentro de esa estructura hegemónica. Algo que Pablo Iglesias e Irene Montero no hicieron. Y por eso esos mismos medios de comunicación que se dedicaban a blanquear a Pablo Iglesias e Irene Montero paseándoles por todas las tertulias, comenzaron a echar mierda contra ellos mientras blanqueaban la figura de Yolanda. Porque Yolanda le demostró al PSOE ser una muleta muchísimo más útil que Pablo. El problema de esto es que el PSOE nunca dejará medrar a Sumar lo suficiente como para que lleguen a hacerle sombra. No son tontos. Y que cuando les estorbe o les deje de resultar útil se desharán de ella. Pero desde luego ha demostrado ser una estrategia bastante más inteligente que la de Pablo, que ha sido crear un medio de comunicación con el que pretendía rivalizar con los hegemónicos, algo que no ha conseguido, para lanzar mierda contra Yolanda, algo que lejos de funcionar ha servido para que la propia gente de izquierdas odie a Pablo Iglesias. Y por cierto, si veíamos que Alemania ayudó a Lenin a llegar al poder, Alemania también ayudó al PSOE, concretamente con Felipe González, a llegar al poder en España, para quitarse a un rival industrial. España en aquel entonces estaba muy industrializada. Y eso iba en contra de los intereses alemanes. Pero eso ya lo podremos ver en otro vídeo. Lo que está claro es que Podemos ha perdido su fuerza negociadora, el apoyo de su propia militancia y que están dando patadas de ahogado intentando no desaparecer. Pero desaparecerán. Porque la idea de sustituir a los indignados por el feminismo fue un error garrafal. Pablo Iglesias se quiso inspirar en la figura de Anita Perón y crear a su Anita Montero. El problema es que el feminismo genera más rechazo que atracción y más, tal y como lo plantea Irene, un feminismo confrontativo, y más especialmente porque Irene Montero no es una líder al carecer de carisma. Y es que Podemos no terminó de entender la sociedad española como sí la entiende el PSOE. El PSOE entiende a los españoles como vacas a las que poder ordeñar hasta exprimirlas, y cuando ya no da leche la vaca, llegan sus tecnócratas, los del Partido Popular, y cuidan un poco a la vaca para que luego el PSOE vuelva y la vuelva a ordeñar. Y eso por alguna razón agrada a los españoles que no quieren ser libres, y son capaces de transigir con que les expriman esperando que luego les cuiden un poco. Lo que Podemos quiso hacer fue un matadero de vacas.
Y si al principio lo pudieron más o menos esconder, luego se vio claro cuáles eran sus intenciones. El error de Podemos fue no entender cómo son los españoles e intentar gobernar para una minoría de universitarios, con el estómago lleno, que se preocupan de cuestiones que al español de a pie no le interesan. Cosa que lamentablemente el PSOE sí lo entiende, y ha sido capaz de tejer una gran red clientelar en base a dar paguitas y en tejer alianzas con el independentismo y con los partidos a su izquierda, algo que Yolanda Díaz sí que entendió, y aceptó ese papel de ser el coche escoba que va recogiendo los votos que al PSOE se le escapan por su izquierda. Y es por esto que no debemos preocuparnos tanto por Podemos, que ya no pinta nada y están acabados, y empezar a entender que el gran problema de este país se llama Partido Socialista Obrero Español. Lince TV, Política y Noticias.